Mi nombre es Gema Morales, soy consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en México. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes, compartir este curso sobre administración, gestión, control e integridad de procesos electorales en América Latina. Agradezco, por supuesto, a la Fundación Jubileo de Bolivia por esta invitación. Y el tema que a mí me toca platicar con ustedes refiere a la capacitación electoral. Previo a ello, me gustaría hacer un preámbulo respecto de la situación que vivimos a nivel mundial respecto de la pandemia COVID-19. Y es que más de 50 países han pospuesto elecciones nacionales, subnacionales, así como mecanismos de democracia directa en sus países debido a esta situación. Si bien la capacitación electoral es un aspecto fundamental para el proceso electoral, en medio de la pandemia puede convertirse en algo aún más complejo y que requiere más detalle y precisión. Es importante también mencionar que las elecciones deben seguir su curso. Las elecciones deben de seguir celebrándose, si bien fueron pospuestas por esta situación, se están, por supuesto, previendo las medidas necesarias para poder seguir llevando a cabo estos ejercicios. Esto ayudará, por supuesto, a que la democracia continúe su curso en los países de la región, así como a dar cuenta de la normatividad que en cada uno de nuestros países impera y que en prácticamente todos los casos refiere a plazos que hay que cumplir y es parte del trabajo de la autoridad electoral, por supuesto, buscar esta eficiencia en los procesos electorales, en su implementación y que de esta forma los representantes gubernamentales pues vayan tomando su curso en cuanto a los procesos y plazos que les corresponden. Y bien, al día de hoy tenemos muy poca experiencia aún sobre cómo llevar a cabo elecciones en tiempos de pandemia. Un caso que les quiero compartir que fue exitoso es el de Corea del Sur, en donde no solo aumentó su participación ciudadana en las urnas, sino que también lograron llevarla a cabo, por supuesto, con las medidas sanitarias correspondientes. Otro ejemplo reciente es el de Surinam, que también llevó a cabo sus elecciones en medio de la pandemia y estos ejemplos nos ayudan y nos sirven para retomar o replicar en nuestros países aquellas situaciones que puedan ser pues replicadas y también, por supuesto, aquellos errores que no hay que cometer o que no hay que repetir. No existe al día de hoy pues un manual para llevar a cabo las elecciones en medio de la pandemia, pero sí podemos ir aprendiendo y será un camino que tendremos que ir construyendo juntos, no solo autoridades electorales, sino también la ciudadanía, los actores políticos y la sociedad en su conjunto. Ahora me gustaría empezar a compartir la pantalla. Bueno, como les comentaba, el tema que vamos a compartir es el de capacitación electoral. Aquí viene un temario sobre lo que vamos a estar platicando en los siguientes minutos. Básicamente corresponde a la introducción, vamos a ver los principios básicos y los valores democráticos. Entramos entonces a la que es la capacitación electoral, en donde tenemos que ver diferentes segmentos. La capacitación electoral refiere a diferentes personas y figuras dentro del proceso electoral y cada una es sumamente importante y necesitamos dirigir nuestra capacitación acorde a la función que cada persona va a desempeñar. Después estaremos compartiendo un poco sobre la comunicación como agente de capacitación y finalmente les recomendaré un par de lecturas para poder complementar. Bien, como conceptualización básica es que la capacitación pues refiere a una serie de cursos o talleres que se imparten sobre diversos temas, estableciendo pasos a seguir e instrumentos que se deben utilizar para el cumplimiento de las obligaciones como funcionarios electorales. La pertinencia de la capacitación electoral es que en la mayoría de los procesos electorales es la propia ciudadanía quien recibe y cuenta los votos. Es decir, son personas como ustedes, como yo, nuestros vecinos, nuestros familiares, cualquier persona es o puede ser seleccionada para
llevar a cabo esta función y, bueno, por supuesto, cumpliendo las normas sobre edades y ciertos aspectos, pero bueno, cualquier persona, me refiero a la ciudadanía en general, no a quien se dedica diariamente a esta materia. Y es por ello que la capacitación toma un aspecto fundamental. La capacitación debe ser dirigida a diferentes segmentos de quienes apoyan durante esta importante labor. Empezaré por compartir cuáles son los principios básicos y valores democráticos que son la certeza, la imparcialidad, la independencia, máxima publicidad, legalidad y objetividad. Sin estos ingredientes, es complejo que se pueda llevar a cabo un proceso electoral cuidando de una total integridad en el proceso. Y es que se debe dotar de todos estos elementos para poder tener unas elecciones limpias, transparentes, confiables. Bien, respecto a la capacitación electoral, encontramos que tenemos diferentes segmentos, como les venía platicando. Tenemos, por un lado, al funcionariado que forma parte del órgano electoral, ya sea permanente o de manera temporal, pero que son quienes están al pendiente de llevar a cabo el proceso electoral. Entre ellos encontramos, y aquí los nombres vendrán siendo distintos en los diferentes países de la región, en México les llamamos capacitadores, que me parece que viene siendo el símil con las notarias y notarios, los supervisores, que vienen siendo las guías o los guías electorales, y el órgano central y órganos desconcentrados, en donde también encontramos juezas y jueces. Aquí comparto algunas imágenes de Bolivia específicamente, con las funciones que tienen estas figuras en el proceso electoral. En México contamos con un órgano nacional y con organismos públicos locales electorales, que es del que yo soy parte. Y aún sumado a ello, tenemos que durante el proceso electoral, pues tenemos órganos desconcentrados que nos permiten tener mucho mayor cercanía con la ciudadanía y llevar a cabo las funciones pertinentes. En México se encuentra el Instituto Nacional Electoral, que es quien lleva a cabo las elecciones nacionales, es decir, para presidencia de la República, para senadurías, así como para diputaciones federales. Y en las 32 entidades federativas estamos permanentemente los institutos electorales locales, como el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que es en el que al que yo represento, y tenemos que durante el proceso electoral instalamos consejos distritales y municipales. Estos vendrían siendo como los órganos desconcentrados y que tienen que desempeñarse únicamente durante el proceso electoral. Entonces, estas son algunas de las figuras en donde, bueno, las notarias y notarios electorales encontramos que son quienes están encargados de capacitar a aquellas personas que estarán en las mesas de votación recibiendo los votos, que vienen siendo las jueces y jueces electorales. También se encuentran las y los guías electorales para apoyar durante la jornada electoral en los centros de votación. Tenemos también como parte de la ciudadanía a los miembros de mesa de votación, que son los jurados, y también los delegados. Los jurados son una figura importantísima porque es la figura que comentábamos hace un momento, donde es la ciudadanía quien recibe los votos, quien los va a recibir, a contar, a llenar las actas con los resultados. E igualmente los delegados, que son los representantes de las organizaciones políticas y que también tienen derecho a estar ahí. ¿Qué pasa con estas figuras dentro del proceso electoral? Dan total certeza y transparencia a un proceso electoral, porque están en la casilla, están en el centro de votación, son los encargados de recibir y contar los votos, y los delegados, por supuesto, están en ese momento dando fe de que las cosas se estén llevando a cabo de manera correcta, y si no, para ello, pues es que se recurre a las instancias pertinentes. En este caso podrían ser los jueces y juezas, los notarios, en fin.
Como les comentaba, pues en cada país es diferente, pero son las personas o las figuras que están encargadas de cuidar la integridad del proceso electoral. Ahora bien, dentro de esta segmentación que yo les comentaba para la capacitación electoral, también se encuentra la ciudadanía. Y es que pues para capacitar a las personas que van a participar en un proceso electoral, estamos hablando de prácticamente toda la ciudadanía que ya se encuentra en la mayoría de edad, mayores de 18 años, para poder emitir el sufragio. Me voy a permitir regresarme un poco a lo que son los representantes de las mesas de votación. Para ellos se necesitan realizar manuales de capacitación que sean, digamos, hechos como trajes a la medida. No es la misma función de las juradas y jurados que de los delegados o que de los notarios o que de los jueces. Son diferentes funciones. La autoridad electoral se encarga de realizar manuales de capacitación para cada perfil, pero que también les dé información sobre qué es lo que hacen los demás en el día de la jornada y así como durante el proceso electoral. Es decir, cada uno debe conocer el proceso electoral en su totalidad, cómo funciona, cuáles son los pasos, quiénes son las autoridades pertinentes, cuáles son las reglas del juego, quiénes más estarán o podrán estar dentro de los centros de votación, cómo estarán identificados. Y una vez que conocen el contexto general, también pues se define, digamos, el perfil o el manual de capacitación específico para cada una de sus funciones. En el caso de las juradas y jurados electorales, por supuesto, pues es detallado en donde se les presenta pues todas las formas que hay para llenar las actas, cuáles son todas las actas que hay que llenar, cuáles son los pasos, a qué hora tienen que estar en el centro de votación, cómo armar las urnas en su caso, cómo llenar los sobres al final con las boletas, etcétera. Entonces, requiere de bastante detalle en este sentido la capacitación. ¿Qué pasa si no hay una capacitación adecuada en este punto? Pues difícilmente los miembros de la mesa de votación podrán hacer su trabajo de manera eficiente. Aquí tenemos que recordar que son personas comunes y corrientes que no están todo el tiempo metidos en la materia electoral, así es que hay que, pues, buscar que sean personas que estén ya bien capacitadas a través de la autoridad electoral. Ahora, ¿qué pasa con la pandemia? En medio de la pandemia, ¿cómo es que podemos llevar a cabo esta capacitación? Bueno, a manera de ejemplo, me gustaría compartirles que en Querétaro, donde yo vivo en México, en este instituto, realizamos en 2018, en el pasado proceso electoral, que esto, digamos que fuimos pioneros en este tema, una aplicación en donde era muy sencillo para los miembros de votación o los supervisores el poder acceder a ella y poder encontrar como todos los simuladores para poder hacer llenar las actas, cuáles son los errores, cómo se considera un voto nulo, cómo proyectar los resultados. Estas, digamos, formas, utilizando las nuevas tecnologías, a lo que voy es que ya han sido utilizadas. No se hizo en medio de una pandemia, se hizo simplemente por facilitar la función para quien quisiera hacerlo de esta manera. Ahora, estas prácticas pueden, por supuesto, replicarse en medio de la pandemia y hacerlo ya sea por internet, a través de alguna app, a través de alguna de estas formas o sistemas. Por supuesto, no debemos olvidar que hay una gran brecha digital y que tendremos pues que también tener aspectos presenciales. Para ello, pues cada país tendrá que tomar las medidas necesarias de acuerdo a la situación en que se encuentre la pandemia y buscar estas formas de poder estar en cercanía con la ciudadanía. Ahora, si bien la capacitación es distinta, aunque pues lo ideal es que todos conozcan todas las áreas y procesos, debemos ser muy puntuales en cómo lo comunicamos.
Los delegados, que son otra figura importante, encontramos, por ejemplo, en Surinam, que una vez que ellos fueron capacitados, estuvieron afuera de los salones. Normalmente los centros de votación pueden ser salones de escuela, y se encontraban afuera, digamos, viendo desde la ventana, en donde claramente podían observar todo el proceso, cuando las personas iban ingresando para ejercer su voto, pero sin necesidad de estar dentro, a fin de mantener pues una distancia adecuada. Es por ello que es importante que estemos observando y al pendiente de cómo se están llevando a cabo pues estos procesos electorales en otros países. Bien, vayamos a la ciudadanía. La ciudadanía, que es, viéndola ahora como otro segmento, al electorado. El electorado pues se compone de diferentes también subsegmentos. Aquí tenemos que buscar y fortalecer mucho una democracia incluyente en donde capacitemos y tengamos espacios para absolutamente toda la ciudadanía. Encontramos que el electorado puede dividirse con la juventud, que normalmente forman pues, un porcentaje amplio. En México es casi el 29% de la lista nominal, y sin embargo son quienes menos votan. Entonces, tenemos que ir encontrando las formas de comunicarnos con aquellos segmentos en donde estamos viendo que hay menor votación, menor participación, o a quienes tenemos también pues que explicarles de una manera distinta o más enfocada o personalizada la información electoral. Tenemos también aspectos de género que también son importantes tomar en cuenta: adultos y adultos mayores, personas con discapacidad y grupos vulnerables. Hay países en nuestra región, Bolivia es por supuesto un caso, en donde tendremos que cuidar que hay diferentes lenguas, hay diferentes formas de comunicarnos con algunas personas. Igualmente las personas con discapacidad, pues tener, por supuesto, bien capacitadas a las personas para que sepan cómo pueden ejercer su derecho al voto cuando lleguen al centro de votación, que tengan claro cuál es el procedimiento, si es que hay un salón especial para ellos en una planta baja, si es que pueden acceder a que se acerque la urna hacia ellos o que puedan venir acompañados para ejercer su derecho al voto. Toda esta información es capacitación hacia la ciudadanía, a fin de que ellos puedan llegar a tener ya un voto pues informado. Ahora bien, además de cómo acercarnos o capacitar a cada una de las personas, que son, como mencionamos, pues segmentos distintos, la información que les acerquemos, por supuesto, pues será de distinta manera. Ahora, en medio de la pandemia también es totalmente pertinente y mucho más enfoque, o tenemos que dar mucho más enfoque en comunicar adecuadamente esta capacitación electoral. ¿Por qué? Porque es importante que a lo mejor si vamos a comunicar que las personas acudan solas, no en compañía, por ejemplo, de niños, como pudiera ser en otras circunstancias, si es que habrá quizás un horario especial para personas, adultos mayores, por el riesgo de contagio con la pandemia, si es que deben acudir con mascarillas, guantes, etcétera, cuánta distancia deben de permitir entre una y otra persona, no dejar personas afuera del recinto electoral, es decir, terminaste de votar, debes regresar a tu casa para no tener mucha gente, evitar las aglomeraciones. Entonces, toda esta información es capacitación hacia el electorado, hacia la ciudadanía, y debemos buscar las formas de llegar hacia ellos de la manera más adecuada. Dentro de la ciudadanía y esta capacitación electoral se encuentran también las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Son importantísimas estas figuras porque además nos ayudan a que podamos fomentar un voto informado entre la ciudadanía. Es importante tener estas alianzas estratégicas con estas figuras para poder acercarnos más hacia sus agremiados. Aquí entran también, por supuesto, empresarios, cámaras, organismos internacionales. En la academia están las universidades, y son grandes aliados con quienes tenemos que tener una gran comunicación para que nos ayuden a permear la información adecuada hacia
sus agremiados. Aquí pues también nos ayudan ellos a combatir la desinformación, las famosas fake news. Aquí les pongo dos ejemplos, en donde está uno en el caso de Colombia, que es en TIC Confío, que es una plataforma digital sobre ciberseguridad y combate a la identificación de noticias falsas. Y en México hubo también algo similar que fue verificado, que se especializaba en verificar hechos o publicaciones que contrarrestaran las fake news y la desinformación. Es decir, ahí podíamos ver si la noticia que se publicó era falsa o si era verdadera. Entonces, bueno, son grandes aliados que debemos de tener muy en cuenta. Otro segmento importante y también aliados importantes son los medios de comunicación. Para ellos también hay que formar un enlace, un puente con ellos para poder estar en total comunicación como autoridades electorales. Es importantísimo tener una comunicación abierta y constante con ellos e informarles todos los pasos del proceso electoral, que vayamos, digamos, en un acompañamiento durante todo el proceso electoral, a fin de que también ellos no infrinjan la ley, conozcan la normatividad vigente y de esta forma ellos coadyuvan a que informemos veraz y oportunamente a la ciudadanía. Cada país cuenta con distintas reglas respecto a los tiempos de radio y televisión, por ejemplo. Si los medios de comunicación no conocen estas reglas, entonces se infringirán la ley, entonces habrá una consecuencia. O si no conocen también todos los pasos y procesos o fechas importantes y cómo se va a desarrollar el proceso electoral, entonces tampoco transmitirán la información correcta hacia el electorado. Entonces, esto se vuelve como una forma de esfera en donde todos tenemos que estar comunicados, en donde la autoridad electoral se vuelve como el núcleo y empieza a desprender la información y la capacitación hacia cada una de estos aliados, estas figuras, a fin de poder tener una esfera en donde la capacitación y la información electoral sea precisa. Otra figura son los partidos políticos, las candidaturas y el funcionariado gubernamental. ¿Por qué capacitarlos a ellos? En México también lo hacemos comúnmente y sé que en varios países también, en donde hacemos cursos específicamente para la militancia de los partidos políticos, para el funcionariado gubernamental y las candidaturas, porque también tienen que conocer la normatividad vigente para no infringirla, evitar que haya mayores denuncias, evitar sanciones y también pues la militancia como está por supuesto apoyando siempre a sus candidaturas y a sus partidos políticos, pues también deben de conocer cuáles son las reglas del juego. El funcionario gubernamental, quien está en funciones, que debe permanecer al margen del proceso electoral, evitar apoyar a las candidaturas a fin de mantener una equidad en la contienda, también debe de estar totalmente capacitada y para ello la autoridad electoral hacemos o preparamos estos cursos para ellos. ¿Cómo lo podemos hacer en medio de la pandemia? Igualmente se puede hacer de esta forma, como estamos hoy en día ustedes y yo, comunicándonos con estas plataformas. Otra figura que cabe dentro de la capacitación electoral son los observadores electorales. Esta figura, como requiere registro y acreditación previa, es fácil ubicarlos. Este segmento ya está interesado en participar, por tanto la comunicación pues, para este grupo, incluso en México normalmente lo hacemos a través de esta vía, de la plataforma digital. Se les da un curso, ellos solicitan, digamos, su inscripción para ser observadores electorales, se les da un curso de manera virtual y después pues quedan registrados y se les entregan sus registros para poder participar como observadores electorales. Y bueno, esta figura, por supuesto, también se encuentra en Colombia. Esta figura, además, resulta totalmente importante porque coadyuva a que tengamos elecciones transparentes y a legitimar los procesos electorales. Tal es el caso, por ejemplo, de organismos tanto locales como internacionales. Bueno, una vez que definimos cuáles son, voy a hacer un poquito más grande okay. Una vez que definimos cuáles son los
diferentes segmentos a los cuales que hay que capacitar, como les mencionaba, a través de manuales, a través de cursos, a través de talleres, a través de apps, a través de las páginas institucionales, a través de las redes sociales, a través de maneras presenciales, de todas las formas que encontremos, vamos cuidando esos hilos finos que son quienes coadyuvarán en la preparación y en la logística del proceso electoral. Por eso es sumamente importante su capacitación y su figura. Bien, los procesos electorales para nosotros, autoridades electorales, comienzan con muchísima anticipación, muchas veces pues un año aproximadamente, en donde empezamos a prepararnos. En México tendremos comicios en un año, en junio, sin embargo, ahora ya estamos desahogando diferentes lineamientos, diferentes manuales de capacitación precisamente, estaremos ya preparando convocatorias para quienes conformarán los consejos distritales y municipales. Entonces requiere de un tejido muy, muy fino para que los comicios se lleven a cabo de manera adecuada. Entonces vamos ya preparando incluso también los procesos, los cursos, perdón, de capacitación a las figuras que ya les mencioné. Se empiezan también a firmar convenios con medios de comunicación, con universidades, con diferentes aliados estratégicos para que coadyuven, conozcan el proceso electoral. Dicen por ahí, yo creo mucho en que si y se involucra a las demás personas, pues en esa medida es en la que ellos entonces también podrán participar. Si no conocemos un proceso electoral como ciudadanía, entonces difícilmente vamos a querer participar o tendremos esta confianza para poder participar. Y es que esta confianza pues la tenemos que ir construyendo en conjunto. Y no es la excepción Bolivia, que se encuentra pues en una situación compleja de repetir estas elecciones en un contexto precisamente de desconfianza con los partidos políticos, con las autoridades electorales. Entonces es un proceso que habrá que ir reconstruyendo poco a poco y que si se va tejiendo pues finamente y dando cuenta de cada paso podrá ser exitosa. Ahora bien, la comunicación como agente de capacitación resulta sumamente importante. Como les mencionaba, para las autoridades electorales pues empieza muchísimo tiempo antes y a veces la ciudadanía empieza a conocer los procesos electorales o escuchar sobre ellos más cuando se acercan las campañas electorales, que es cuando las candidaturas pues ya empiezan a dar sus propuestas y a solicitar el voto. Antes difícilmente se enteran de varias cosas, de varios detalles. Entonces, ahorita les voy a platicar más adelante algunos casos de cómo podemos lograr que se vayan involucrando con nosotros y con el proceso electoral. Se encuentra en las etapas del proceso electoral, pues está la etapa preparatoria de la elección, que son meses de trabajo, en donde, como les comentaba, están las convocatorias, el capacitar, el seleccionar a las personas que estarán como miembros de votación, a quienes serán los notarios, a quienes serán los jueces, los jurados, etcétera. Toda esta labor se va desarrollando. Ahora, en medio de la pandemia, por supuesto, pues, como les decía, habrá que tomar las medidas pertinentes, quizás muchas se lleven a cabo de manera digital de esta forma, pero también muchas podrán llevarse a cabo seguramente de manera presencial con los cuidados pertinentes. Igualmente, pues los medios impresos también son un aliado. Ahora, la jornada electoral tendremos que tomar en cuenta las medidas sanitarias y de distanciamiento, quizás donde nuestra normatividad nos lo permita, donde podamos implementar acciones, hacerlo, como pudiera ser a lo mejor ampliar los horarios de votación o especificar algunos horarios para grupos vulnerables como adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con síntomas o contagio de COVID. En el caso de Surinam así lo hicieron, en donde pues había un horario especial para estas figuras. Y esto tenemos que comunicarlo al electorado. Igualmente, posterior a la jornada electoral, entonces se encuentran los resultados, certificación de validez de las elecciones y calificación de la elección. Dentro de las candidaturas, las plataformas y las propuestas, dentro de la comunicación será importantísimo que las candidaturas tomen en cuenta
que si bien pues ahora las candidaturas podrían tornarse un poco candidaturas virtuales, les llamo yo, en el sentido de que estarán quizás a través de una pantalla en la mayoría de los casos, o en las redes sociales, pues estarán usando muchísimo las plataformas digitales en elecciones. Es importante que se considere que esto puede ser una gran oportunidad si es bien utilizado. Deben de abrirse espacios de comunicación y de escuchar a la ciudadanía. Esto no puede ser solamente de una vía. Habrá, y los hay, si se quiere, poner estos espacios de comunicación y de escucharles, de incluir a todo el electorado, incluso proponer nuevas formas de comunicación y de aceptar propuestas. Existen las plataformas pertinentes ya para hacerlo. Algunas veces nos han preguntado a nosotros, a algunos universitarios, pues, ¿para qué votar o cómo podemos involucrarnos más? Entonces, ahora es muy fácil, con las redes sociales podemos saber perfectamente quién nos representa, darle seguimiento y también solicitar o demandar o exigir ciertas acciones. Por supuesto, todo de manera constructiva es lo ideal, pero una vez que elegimos a la candidatura ideal, pasan años para que vuelvan a haber elecciones. Entonces, durante ese tiempo, si bien se cumplieron algunas promesas de campaña electoral o no, también las circunstancias cambian. Entonces, la ciudadanía es la mejor o la más indicada de poder, pues, dar las propuestas pertinentes. Entonces, hasta si existe, digamos, este vínculo y se vuelve oportuno el cómo poder comunicarse candidaturas desde el aspecto de candidaturas, cuando ya son electos ambas figuras con la ciudadanía, me parece que podrá romperse esta brecha de comunicación que existe y que es importantísimo para la ciudadanía. Algo importante y algo que demanda la ciudadanía es ser escuchada. Igualmente, pues, como les decía, proponer nuevas formas de comunicación, aceptar propuestas por parte de la ciudadanía, alternativas de seguimiento, si es que son electos o electas, ¿no? El poder escuchar propuestas y, como les comentaba, no olvidar los medios tradicionales. No todas las personas cuentan con estas herramientas. Tenemos que, pues, si bien el 60%, casi el 60% de las personas alrededor del mundo cuentan con Internet, pues hay un 40% que no. También dentro de ese 60% hay un 45% que es activo en uso de redes sociales, pero hay otro gran porcentaje que no. Entonces, tenemos que seguir buscando las formas de comunicarnos con todas las personas, no dejar a nadie atrás. Bien, comunicación también como agente de capacitación. Será muy importante que la ciudadanía conozca las formas de votar y las reglas del juego. En todos los países, digamos que la forma más común de votar es la presencial. Es la que, pues, se repite en todos los países. Sin embargo, hay otras formas como el voto anticipado, el voto a distancia, el voto electrónico y el voto por Internet. ¿Qué pasa con estas formas de votar? Si va a haber opciones distintas a la forma presencial, se tiene que comunicar. Aún en la forma presencial, se tiene que capacitar al electorado sobre cómo votar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay coaliciones? Que en México les llamamos así cuando los partidos se unen, ¿no? Se coaligan, que eso también pasa en otros países, se coaligan para formar, pues, un solo frente. Entonces, en México, por lo menos, a veces las coaliciones pueden ser distintas a nivel nacional que a nivel local. ¿Qué pasó en 2018 en México? Bueno, pues recientemente sí, yo realicé un estudio en conjunto con un colega aquí en México, en donde coadyuvaron con nosotros 17 entidades federativas, 17 autoridades electorales, para revisar aspectos sobre el voto nulo. Y es que en México resultó que una vez que hicimos este estudio de los votos nulos, encontramos que si bien el 48% de las personas anula su voto de manera intencional, que esto ya nos dice mucho, ¿no? Del descontento de las personas
hacia las candidaturas, hacia otras varias figuras, también el 41% se equivocó, es decir, su voto fue anulado porque las coaliciones no las marcó de manera correcta. Es decir, marcaba 2 partidos que no estaban coaligados, entonces el voto se tiene que anular. Entonces, por eso es bien importante que se pueda comunicar muy, muy certeramente cómo votar, cómo están coaligados los partidos, cuáles son las formas válidas de votar. Igualmente, en otros países, en algunos encontraremos pues, que está el voto anticipado. Por ejemplo, en las elecciones primarias de Estados Unidos, ahorita en abril, encontramos que el 70% de las personas decidió votar con esta vía, con el voto anticipado, para evitar aglomeraciones en un solo día en una casilla de votación. Entonces, esto, comparado con 2016, en el mismo mes de abril, hace 4 años, donde solamente el 10% utilizó el voto anticipado. Entonces, en medio de la pandemia hay opciones que se pueden utilizar siempre y cuando ya estén contemplados en la normatividad. Es decir, no podemos pues querer cambiar las reglas del juego como instrumento para llevar a cabo unas elecciones, porque las cosas deben de estar, las reglas deben de estar pues puestas en la normatividad y por supuesto comunicadas con la ciudadanía. El voto a distancia es otra forma también, y el voto electrónico y el voto por internet, que igualmente no son la panacea, si bien pueden ser un muy buen método, tienen que haber muchísimas pruebas previas, tiene que estar incluido en la normatividad, y recordemos el caso de República Dominicana en febrero, en donde tuvieron que ser canceladas el día de la elección las elecciones porque el voto que quisieron con voto automatizado implementar tuvo fallas en el mero día de la jornada y se tuvo que cancelar las elecciones completas. Entonces puede tener, por supuesto, muchas ventajas siempre y cuando haya sido totalmente probado, exista la confianza de la ciudadanía, por supuesto también de que funciona bien. Tenemos un caso exitoso que me gusta mencionar, que es el de Estonia, en donde ya tienen años con el voto por internet, donde su teléfono pueden votar a través de un chip, y es aproximadamente el 32% de la ciudadanía que lo utiliza y funciona bien. Es un país, una democracia joven, es un país pequeño, entonces pues es digno de irse estudiando, ¿no? El cómo podemos implementarlo, pero eso toma tiempo y pues incluso los organismos internacionales no lo recomiendan para, como remedio para las elecciones en puerta. Ahora bien, las reglas del juego, que son establecidas a través de las legislaciones de cada país o entidad, indican los plazos para renovar los cargos. Esto es fundamental para asegurar que las elecciones sean ejecutadas y no se alarguen los periodos de representantes gubernamentales. Y como les decía, las reglas del juego no se recomienda que se cambien durante el proceso electoral. Si algo cambia, deberá de ser comunicado y no escatimar ningún esfuerzo en comunicarlo y capacitar a todas las personas sobre este cambio. Algunos casos de éxito locales, nacionales e internacionales que me gustaría compartirles. Encontramos que en Querétaro nosotros hicimos un programa que se llama Portavoz en las elecciones de 2018. Portavoz consistía en un sistema de infografías como estas que ven aquí en pantalla, en donde el objetivo era que las personas pudieran informar responsablemente, recibiendo estas infografías directamente por parte de nosotros, de la autoridad electoral, y que correspondían a fechas importantes del proceso electoral. Es decir, empezamos en aquella ocasión, en diciembre de 2017, cuando la elección iba a ser en julio, empezamos desde diciembre, cuando les platicábamos a la ciudadanía que estábamos instalando ya los consejos distritales y municipales, después en enero, qué ocurría, eran las candidaturas independientes, después las precampañas, y así paulatinamente hasta llegar al día de la elección. ¿Cómo logramos o cuántas personas se inscribieron a este programa? Aquí tuvimos más de 1,000 jóvenes inscritos. Este programa iba muy enfocado a jóvenes y era a través de WhatsApp.
el cómo mandábamos estas infografías. Esta vía de comunicación era solamente de un lado, es decir, nosotros como autoridades electorales enviábamos una vez a la semana una infografía, a veces 2 máximo, y la ciudadanía o los jóvenes pues se encargaban de replicar esta información. Por supuesto, tuvimos y nos apoyamos con las universidades que nos abrieron las puertas para poder compartir con los jóvenes en qué consistía el programa de portavoz, cómo podían sumarse, y quienes así lo decidieron, pues nos dieron su consentimiento por escrito para poder enviarles la información con la promesa de que al término del proceso electoral terminaríamos de enviar los mensajes. Es decir, no se trata de saturar a la ciudadanía, sino de informar verazmente y oportunamente. Entonces, la oportunidad que tuvimos aquí de más de 1,000 jóvenes fue una labor muy, muy bonita, muy amplia, cansada, muy grande, de meses de estar visitando universidades para poder compartirles esta información. Pero bueno, creo que fue una experiencia exitosa en donde tuvimos las réplicas de esta información pues de manera exitosa. Ahora, otros casos, por ejemplo, que me vienen a la mente y que recuerdo es el de Europa el año pasado, donde varios países de la Unión Europea tuvieron elecciones prácticamente en los mismos días, a finales de mayo. Entonces, en conjunto hicieron un esfuerzo por dirigirse a la juventud a través de hashtags y de videos en redes sociales en donde ponían Vota Europa, Vote Europe, y así en diferentes idiomas para poder darle un toque fresco, juvenil y de sentimiento de unión de la Unión Europea para que acudieran a votar. Igualmente, por ejemplo, en El Salvador encontramos esta opción que fue el Votabús el año pasado, en donde estuvieron literalmente el bus estuvo recorriendo el país y las personas podían subirse para poder votar en pantalla, en una pantalla, y conocer cuáles iban a ser las formas de votación, conocer más sobre el proceso electoral, y me pareció pues una actividad también muy, muy loable. En el caso de Bolivia, por ejemplo, ya encontramos disponibles cursos de capacitación por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Electoral Departamental, donde hay cursos presenciales y otros tantos de manera virtual. Bueno, entonces, ya hemos recorrido cuáles son las diferentes formas de votar, las reglas del juego importantes a cuidar y, por supuesto, también los segmentos de la capacitación. Ya estamos acercándonos al final. Aquí les quiero compartir un par de lecturas. Una de ellas es Educación Cívica, una experiencia global, que es un ejemplo de 17 países que colaboraron con nosotros para este libro, de expertos y expertas en la materia, en donde nos compartieron casos de éxito que hayan hecho en sus países sobre educación cívica, sobre inclusión, sobre capacitación. Entonces tenemos de los 5 continentes, experiencias son 17 países, lo coordino yo con un colega mío del instituto y bueno, pues puede ser una buena opción si quieren conocer algunos casos de éxito. El ebook se encuentra disponible en la página de la editorial, que es Tirant, por si es de su interés. Y también en el instituto realizamos esta revista digital trimestral que se llama Magazine Electoral, una experiencia global, que es gratuita, en donde aquí está el link para poder ingresar. Estamos a 2 años de haber lanzado esta revista y el objetivo es fortalecer la cultura cívica y democrática en la ciudadanía. Va muy dirigida a la juventud, pero es para ciudadanía en general y consta cada número de un tema en particular con aproximadamente 9 breves artículos. Son breves, son de 3 cuartillas aproximadamente, en donde expertos de todo el mundo nos comparten su experiencia en temas particulares.
Entonces, también los invito a visitarla. Ahí pueden encontrar, estamos por publicar el 10º número ahora en julio, pero bueno, ahí pueden encontrar los 9 números anteriores. Bueno, aquí hay algunas referencias. Esta presentación se las voy a dejar para que puedan consultarla y, por supuesto, bueno, lo más enriquecedor pues es estar en contacto y escuchándonos. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla, si lo logro, en un momento. Y para recapitular un poquito sobre lo que hemos estado viendo, ¿no? La presentación va a estar disponible. Yo les dejo también mi correo electrónico, que es gema.morales@ieeq.mx, o mi Twitter, que está aquí abajo, @gemamoralesmar. Mi correo es también gemamoralesmar@gmail.com. Para cualquier duda, cualquier aspecto que quieran que comentemos, con mucho gusto. Entonces, únicamente les quiero yo pues recalcar, hacer énfasis en la importancia de todos aquellos segmentos que encontramos en esta presentación y que son quienes reciben la capacitación electoral, así como también la capacitación que ustedes están recibiendo con este curso especializado que organizó Fundación Jubileo. Por supuesto, también cada uno de los segmentos se vuelve un gran aliado y aliada. En los ejemplos, casos de éxito que les mencioné, normalmente la ciudadanía es la gran aliada. Si logramos que la ciudadanía participe desde antes, se involucre desde antes con el proceso electoral, que conozca el proceso electoral, entonces podremos, por supuesto, también tener mayor participación si tenemos una democracia incluyente y participativa. Con manera de conclusión, únicamente pues decirles, recordarles que el proceso electoral requiere un detallado trabajo, requiere de muchas personas expertas en el tema, que tengan el conocimiento y para lograr pues a llegar a buen puerto con los comicios. La pandemia sí le suma un grado de dificultad mayor, un reto mayor para todos los segmentos que mencionamos, no solamente en la capacitación, sino también en la comunicación, en la misma organización y en el día de la jornada como tal. Por supuesto, la prioridad siempre va a ser la ciudadanía, el poder tener y mantener la seguridad y la plena conciencia de que pues tendrán las condiciones de salud necesarias para poder llevar a cabo los comicios. Bolivia está próximo a tenerlos en septiembre, en un contexto en el que, bueno, ha sido polarizado, ha sido mermada la confianza, mermada la comunicación, la transparencia, y es un aspecto que las autoridades electorales seguramente estarán trabajando en ello para poder recuperar esta confianza. Otro aspecto importante es que es probable que en medio de la pandemia la participación electoral se vea mermada, tanto para quienes fungen como miembros de casilla, así como para el electorado como tal, pero bueno, es trabajo de todos y todos el poder construir la democracia en nuestros países. Nuestra participación es la que hace la democracia, entonces tomando las medidas pertinentes, pues seguramente se podrán llevar a buen puerto. Por supuesto, también será un gran reto para quienes organizamos elecciones y también para quienes crean las leyes, el explorar las nuevas formas, diferentes formas de votar. No solamente tiene que ser el voto en línea o electrónico, también el voto anticipado vemos que puede ser una opción a fin de pues tener más espaciado, digamos, las personas que acuden a votar, y que puede ser pues un tema también de confianza importante a explorar, pero bueno, hay un gran reto, tenemos que ir construyéndolo juntos, y el hecho de que ustedes estén tomando este curso me parece que ya habla de una preocupación, de un compromiso con la democracia y con la participación ciudadana. Así es que enhorabuena
por estarse capacitando, por formar parte de un grupo que pueda dar seguimiento a los comicios. Esto es lo que legitima y transparenta unas elecciones, la participación de todas y todos. Les deseo toda la suerte en este proceso, en este curso, y que Bolivia lleve a buen puerto los comicios que merece como país, como cualquier país de la región. Les mando muchos saludos desde México y muchas gracias.